Bienvenidos a la 8ª semana de la diversidad biológica. El tema de esta semana es, como ya lo saben, historias de éxito que tienen que ver con mejorar nuestra naturaleza. Y quiero también avisarles que hay una exposición, una exposición de este lado de la entrada, una instalación hecha con alambre sobre las especies prioritarias de México. Pueden al rato que dar la vuelta por allá y ver a una vaquita marina, a una mariposa monarca, un águila real, una guacamaya, creo que es verde o roja, no me fijé bien. Y está hecha esta instalación por un grupo, un colectivo que se llama Máscaras de Alambre. Esta instalación va a estar aquí en la biblioteca durante el mes de mayo en esa sección, y después va a estar también en los jardines de la biblioteca más adelante. Muchas gracias a Máscaras de Alambre, muchas gracias a la Semarnat y a Víctor Espíndola, que está aquí acompañándonos, director de comunicación social de la Semarnat. Para iniciar, les quería comentar que esta semana tenemos muchos casos de éxito. Realmente es muy esperanzador ver los temas que vamos a platicar. Cada día es un tema distinto y quisimos cambiar un poco el formato de la semana. Entonces, además de presentar los casos, habrá un diálogo con ustedes, y para ese diálogo invitamos a una serie de periodistas que vengan a ayudarnos a establecer ese diálogo desde el punto de vista de los no especialistas con los especialistas, y estamos muy contentos por tener aquí a Carla Iberia Sánchez, quien tiene un recorrido impresionante como en su carrera de periodista, y nos da muchísimo gusto que nos acompañen, y voy a empezar por presentarla a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Se escucha? Muchas gracias, Carlos, maestro Holding, doctor Sarucán. Gracias por invitarme. Me honra mucho que me permitan siquiera compartir esta mesa con ustedes, y agradezco mucho que todos ustedes estén aquí. Me gustaría saber quiénes trabajan directamente con temas de conservación. ¿Quiénes son funcionarios públicos? ¿Quiénes son organizaciones de la sociedad civil? ¿Estudiantes? ¿Quiénes venían bajando del Metrobús y entraron a la biblioteca y se quedaron? Mire, qué padre. Bueno, agradezco mucho que estén aquí. Yo me llamo Carla Iberia Sánchez, yo soy reportera de investigación de Televisa. Solo les voy a comentar algo muy corto. Hace unos años estaba viendo la televisión con un reconocido comunicador y periodista mexicano, y él estaba hablando a su vez de política mexicana con otro personaje. Y entonces estaban hablando de algún tema seguramente electoral, cuando el interlocutor le dice al periodista: oye, pero ¿por qué no dejamos de hablar de esto y estamos hablando de cómo se están talando los bosques de México? Y entonces el periodista dio un manotazo en la mesa y le dijo: no, porque aquí tratamos temas importantes, aquí tratamos noticias, ¿de acuerdo? Pues imagínense el sabor de boca que le queda a la audiencia, y el sabor de boca que le queda a los que somos periodistas y a los que nos busca la calle, cuando oímos tal base de criterio de lo que es información que interesa a la audiencia y cuál no. Y les quiero dejar un pensamiento que podría contribuir al debate. A eso a veces a mí no me ha tocado, pero a eso se enfrentan muchos periodistas frente a sus editores. Es decir, les llevan un tema. Aquí hay una extraordinaria reportera que ha trabajado en Grupo Reforma, ahora trabaja en el Heraldo, que ustedes conocen bien, Dalila Carreño,
que ha puesto muchos temas de conservación muy serios sobre la mesa, pero también le ha llevado un trabajo con sus editores. Bueno, a eso se enfrentan, a ese desconocimiento de la urgencia del tema de conservación, se enfrentan los periodistas frente a algunos editores, se enfrentan los expertos en temas de conservación frente a las plataformas de distribución de contenido, a eso se enfrenta, y quizá me estoy concediendo una licencia, el científico frente al activista, y en medio un ciudadano confundido que no sabe qué fuente científica creer para informarse seriamente sobre biodiversidad y sobre conservación. Yo creo que por eso en medio ustedes ya estarán muy cansados de discursos vacíos y de retóricas y no ocuparé este valioso foro para hacerlo, pero yo quisiera dejar en la mesa que tenemos que argumentar mejor esos temas y que la biodiversidad y la conservación tienen que dejar de ser dentro de los medios de comunicación lo que se considera soft news y también tiene que dejar de ser soft politic. Y los titulares de los organismos que tienen que tratar con temas de energía, naturaleza, recursos naturales y biodiversidad no tendrían que irse al último lugar del gabinete, ni tampoco al último lugar de los medios de comunicación, como la nota que, bueno, pues saca esa, al cabo esa no es urgente. Les dejo 3 datos importantes, me ha tocado por algunos años cubrir cumbres de conservación. Me gustaría que conocieran 3 cosas como público, como audiencia, como funcionarios. Una es el Power Environment Initiative, que es una iniciativa internacional para tratar de hacer un link entre las comunidades más pobres y devastadas con la generación de recursos a través de la recuperación de la biodiversidad, y otra que es un estudio que hace UNEP, que es el Organismo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que los slums o estas ciudades grises perdidas, sin árboles, sin naturaleza, son la herencia del siglo XX a la historia de la humanidad. Me gustaría mucho que ojalá que los puedan conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla Iberia. Sí. Reconfortante oír tu opinión acerca de el lugar que debería estar la naturaleza en los medios de comunicación. Y les presento también a el maestro Daniel Goldin, quien ha sido cómplice de la Semana de la Diversidad Biológica por varios años. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Me presentas y me das la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a Carlos Galindo y al doctor Sarucán, José Sarucán, que pues también son cómplices de esto y de muchas otras personas, y que nos hayan permitido nuevamente ser sede de esta semana de la biodiversidad o de la diversidad biológica. Quisiera decirles en principio que estamos en el centro de la biblioteca y que esta biblioteca se concibe en buena medida como un espacio público que contribuye a la biodiversidad de muchas formas, de una forma pues harto visible para todo aquel que la vea. Es una biblioteca verde que está rodeada por 26,000 metros cuadrados de jardines, y que hace 15 años acá había 5 o 6 árboles. Hoy hay más de 160 especies y hay decenas de miles de plantas y cientos de árboles. Es una historia de éxito. Pero no solo están los jardines acá, sino que desde cualquier lugar en donde ustedes suban van a notar la presencia de los jardines, y uno de los anhelos es que esa presencia no sea solamente una cuestión ornamental, sino que posibilite algo que sea el diálogo entre las diferentes disciplinas, el diálogo del reconocimiento del valor de la diversidad
hace un par de años tuvimos acá una charla sobre biodiversidad y diversidad cultural y hablábamos en ese momento sobre la importancia mutua del reconocimiento de la diversidad como un valor. No es obvio, la diversidad también genera muchos problemas y es importantísimo aprender a vivir con esos problemas y aprender a reconocerlo como una riqueza. Esta semana se va a consagrar a analizar experiencias de éxito. Creo que en sí mismo es una cuestión muy valiosa porque hoy que hablamos de ecología, finalmente de lo único que estamos recordando o muchos medios, Carla, nos ponen en relieve es el desastre que estamos causando en el planeta y de eso pues sobran noticias, ¿no? Sobran y faltan a un mismo tiempo, pero yo tengo la impresión de que esas noticias tan alarmantes no generan un movimiento positivo, no te hacen sentir responsable, te hacen sentir angustiado y un poco cuando estás angustiado, pues de entrada tus capacidades se reducen y tu capacidad de reacción, de compromiso también se reduce. Por eso el solo hecho de reconocer a las numerosas historias de éxito me parece que es un gesto positivo y es un gesto positivo en un mundo muy complejo y en un país que está pasando también un momento complejo y que requiere también como abrir ventanas, permitir que imaginar un horizonte. Pero permítanme en un afán digamos, de enriquecer el diálogo, de poner un granito de pimienta, recordar que las historias de éxito de las que tanto nos enorgullecemos, como la propia evolución, acá hay un biógrafo de Darwin, así de que no me voy a meter en ese terreno, pero el éxito y el fracaso son pues una parte de la evolución y me parece que quisiera recordar que detrás de cada una de estas historias de éxito hay una cantidad muy importante de lo que algunos con una simpleza llamarían fracasos, ¿no? Cada descubrimiento está acompañado de una serie de fracasos, a veces protagonizados por la misma persona, a veces protagonizados por otras personas, que no se reconocen. Parece como que de repente estaba alguien, se le cayó una manzana y descubrió la gravedad y el otro salió en un viajecito y no se reconocen todos los fracasos, las hipótesis, las ideas erróneas que se tuvieron que comprobar y que a la hora de comprobar nos surgieron nuevas hipótesis y nos permitieron ver cosas que al inicio no habíamos imaginado. Parece una trivialidad decir que el éxito y el fracaso son relativos y que están compuestos en una misma sopa, ¿no? Que ambos son el caldo de cultivo de la evolución o de la mejora. Parece una trivialidad porque entonces vamos a decir, pues sí, está muy bien fracasar y está muy bien tener éxito y pero eso no nos da a nosotros una cierta responsabilidad y me parece que hoy en este país, en este momento, que es un momento delicado, pase lo que pase, cada uno de nosotros debe sentir que algo de lo que pase en este país y de lo que pasa en el mundo le toca a él desde el lugar en donde está. Y en ese sentido me permito un poco como hacer esta reflexión y decir que la condición sine qua non
para que pueda un fracaso convertirse en un éxito es que se ventile, se analice, se discuta y se vuelva a insistir. Creo que pase lo que pase en este país, hay una cantidad de condiciones muy positivas para que nuestra biodiversidad, de la cual tanto nos enorgullecemos, un poco gratuitamente, porque la verdad pues, nos tocó nacer acá y no, si nos hubiera tocado nacer en Groenlandia, pues estaríamos contentos del hielo y analizando las cosas que tenemos, pero bueno, nos tocó nacer acá, un país extraordinariamente biodiverso, y creo que tenemos una gran responsabilidad y una gran posibilidad, cada quien desde donde está, de hacer cosas para que los fracasos, para que los éxitos sirvan un poco para enriquecernos y para aprender de la experiencia y para discutir de la experiencia y para reconocer algo que me parece que es fundamental hoy, ¿no? Vuelvo a tocar un poco el tema digamos, de la evolución, y en algún momento alguien pensaba que la evolución excluía los mecanismos de cooperación entre los animales, y entonces que todos éramos así medio salvajes tratándonos de comer a todos, pero se entiende ya también que dentro de la evolución hay numerosas manifestaciones de colaboración, de reconocimiento al otro, de entendimiento de que estamos y de que se puede generar una diversidad que nos enriquezca y de la cual ahora sí genuinamente nos enorgullecemos. Dichas estas palabras, pues nuevamente le agradezco, reconozco, este es el centro de la biblioteca, y si hoy hacemos estas charlas acá es porque queremos darle, con tu sentido, Carla, un valor a la discusión pública sobre estos temas, ¿no? Que son temas que no solo tienen que preocupar a las personas que están metidas en la investigación, en las asociaciones civiles, en las universidades, sino que le tienen que tocar a cualquier persona, porque le incumbe profundamente el asunto de la naturaleza y la naturaleza y la cultura. Gracias, Carlos. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Daniel. Le doy la palabra al doctor José Sarucán, quien a lo mejor todavía tiene un poco de jet lag, porque apenas regresó ayer en la tarde de un largo viaje por otros continentes. Por uno solo. Gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy, y desde luego muy especialmente gracias a Daniel Golgi por nuevamente permitirnos en este espacio realmente único de la ciudad volver a repetir esta semana de la biodiversidad de las 8 o 7 años, aquí creo, no me acuerdo mal, y bueno, tener un público que viene a la biblioteca, pero que además puede ver estos elementos de toda una semana de actividades que yo creo que mucho la temática, y desde luego mucho a Carla. Gracias por estar aquí, Carla. Unos puntos muy importantes. El primero de ellos fue esta narración de un presentador que decía que la biodiversidad era un tema importante. Bueno, hay gente que lo piensa así. Seguramente esa persona no sabe que es un animal más, y no lo estoy juzgando por lo que dijo, sino por eso otra especie animal más, producto de la diversidad biológica, que es producto del proceso de evolución bajo selección natural, del cual somos todos un producto.
venimos de ahí, no somos seres puestos así mágicamente en un paracaídas celestial que nos dejó aquí en este bellísimo planeta, y que compartimos con el resto de las especies, la mayoría de las cuales no las podemos ni ver porque son microscópicas. Déjenme decirles a qué grado no las podemos ver, que cada uno de nuestros cuerpos, el de ustedes, todos los que estamos aquí sentados, tiene más células que no son de nuestro organismo que células de nuestro organismo. ¿Sale? Y conste que el sistema nervioso tiene miles de millones de células. ¿Qué son estos bichos? Pues toda la flora que tenemos y todos los bichos pequeños que llenan nuestro cuerpo y que son necesarios, no estamos enfermos y muriéndonos de tener estos bichos, al contrario, vivimos y vivimos en salud porque tenemos toda esa riqueza biológica dentro de nuestros cuerpos. En el momento en que se empieza a perder, empezamos a tener problemas severísimos, la gente muere, sencillamente, ¿no? Problemas de autoinmunología, etcétera, que ahí no me voy a meter, no es el tema, pero nada más nosotros tenemos una cantidad de vida que no es más que nuestro cuerpo, metida en nuestro cuerpo, y de la cual dependemos. De manera que dense cuenta si la biodiversidad es o no es importante. Por otro lado, a lo mejor no se han dado cuenta, pero ustedes hoy en su almuerzo comieron biodiversidad, esto lo digo todas las veces, y hay gente que se queda así como diciendo, ¿de veras? ¿En serio? Y desayunamos biodiversidad y a lo mejor vamos a cenar biodiversidad. No nos alimentamos ni de tuercas, ni de rondanas, ni de piedras. ¿Por qué nos alimentamos de biodiversidad? Porque somos parte de ella, porque compartimos los elementos químicos, las sustancias, todo lo que hace la vida lo tenemos nosotros y lo compartimos con la vida. Digo, más básico que esto es difícil, y justamente porque es tan básico, la gente no percibe la importancia gigantesca que tiene la diversidad biológica de la cual somos parte nosotros. Y también uno de los resultados de esa diversidad biológica es la diversidad cultural. Yo lo he dicho, estas cosas las he dicho mucho, quienes han estado en algunos lugares me han oído, van a decir que no tengo otro tema, pero lo repito porque no mucha gente entiende que la diversidad cultural de los países, de la cual nuestro país es particularmente rico también y privilegiado con la diversidad cultural que tenemos, es producto de la diversidad biológica. Si ustedes van a Liechtenstein o a Groenlandia, que fue tu ejemplo, pues hay quizá unos 2 o 3 grupos étnicos y se acabó. Cuando venimos a países como el nuestro, o la India, o China, o algunos de los países de los Andes, de la zona andina, pues encontramos una variedad cultural enorme. Una de las formas de medirla es la cantidad de lenguas que se hablan. Y nada más en Oaxaca, que es el estado que tiene la mayor diversidad biológica de México, y cada que digo esto con los chiapanecos se enojan, pero es la verdad. Nada más en ese estado se hablan más lenguas que en toda Europa. Nada más en el estado de Oaxaca. Si ponemos todas las demás que se hablan en México se hablan muchas más idiomas, más lenguas que en toda Europa. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? ¿Qué importancia tiene eso? Gigantesca, porque esto es la riqueza que debiéramos haber aprovechado mucho mejor y que no lo hemos hecho ahora, que es esa riqueza y esa diversidad cultural, y realmente hacerla parte del desarrollo de México. Y buena parte de los problemas que tenemos políticos ahora surgen de haber tenido el desarrollo de 2 Méxicos, el México chiquito dominante arriba y el México grande, cultural, diverso abajo, que nunca tuvo contacto con esto desde la colonia, luego también durante buenos años de la independencia y aún ahora en el presente, ¿no?
No se enojen si les digo que México es uno de los países más racistas que existen. Nos encanta hablar de nuestras culturas siempre y cuando estén detrás de una vitrina en un museo, pero relacionarse con ellos, aprender de ellos, incorporarlos a la vida de nosotros, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, no va por ahí mi plática, perdón, me he desviado, pero simplemente es mi énfasis en subrayar la gigantesca importancia de la diversidad. Hace unos 20 o 30 años, cuando teníamos los problemas de amenazas de las cosas nucleares, de las guerras nucleares, y empezaba también la cosa del terrorismo, yo decía, dentro de unas décadas, esos no van a ser los problemas más importantes, van a estar ahí, pero los problemas más importantes van a ser los que se refieren al ambiente. El cambio del clima por el calentamiento global y la pérdida de diversidad biológica. Y bueno, no estoy descubriendo nada, es lo que está pasando ahora, porque era clarísimo que nos estábamos encaminando a esa dirección. El cambio climático, como también he dicho 1000 veces, es más sexy, ha tenido premios, el premio Nobel y un Oscar y no sé cuántas cosas, porque es una cosa más inmediata, se nota más. Un huracán destruye Nueva Orleans, hay inundaciones brutales en Bangladesh o en Puerto Rico o en otros lados, hay muertes, hay pérdidas, es una cosa que se nota más. El deterioro de los sistemas ecológicos de los cuales nosotros salimos, que son todos los bosques, las selvas, los manglares, no es algo que tiene ese efecto inmediato de 2 metros de agua sobre una ciudad, pero es una pérdida que se va yendo, que está deteriorando la trama que nos sostiene. Vivimos de la biodiversidad, otra vez lo vuelvo a decir, y nos vamos a dar cuenta cuando esos sistemas ya no sean capaces de mantenernos, ¿no? Siempre doy un ejemplo de lo que ha pasado. Esto es que este experimento ya lo hicimos, la humanidad fue suficientemente tonta o desafortunada, más bien, de hacer este experimento, de perder la mayor parte de la diversidad biológica de un lugar y juntito, pegadito, en el mismo sitio, en la misma isla, pues ya les estoy diciendo, de donde es, en el otro pedazo de la isla no tuvo sus problemas. Estoy hablando de la República Dominicana y Haití, en la isla de Santo Domingo. Por razones históricas que no voy a tocar, Haití perdió prácticamente, no el 100%, pero el 90 y muchos por ciento de sus ecosistemas. Está deforestado, no hay bosques, no tiene nada. La Dominicana ha perdido, pero no tanto. Y vean nada más qué pasa cada que un huracán pasa por la isla. Los estragos que se producen en un lugar son absorbidos muy rápidamente en la República Dominicana, y en Haití es un lío poderse recuperar. El terremoto, que no tiene nada que ver con cambio climático, produce decenas de miles de muertos en un lugar, muy pocos en el otro. Se recupera Santo Domingo rápidamente, Haití está todavía recuperándose del último gran terremoto que tuvieron. Esa trama es la que sostiene a una nación, y cuando se pierde, bueno, están esos problemas. Es un ejemplo. A mí me da una grima horrible tener que decir esto, porque lo único que tengo hacia Haití es simpatía y afecto por como los problemas que tienen. No se trata de criticarlos, pero no puedo dejar de usarlo como un ejemplo de lo que pasa cuando perdemos esto. Yo creo que estas son, entrando al tema de Daniel, estas son lecciones de las que tenemos que aprender para no tener fracasos. Les voy a contrastar un fracaso con lecciones aprendidas aquí en México. En los 70s se quiso ayudar a las comunidades rurales por medio de un programa que se llamó el Programa Nacional de Desmontes, que es la época en la que hubo la mayor deforestación de este país. Se pagaba a la gente por deforestar. Y después, bueno, pues a ver qué hacían, ¿no? Pero
Por lo pronto limpiaban de bosques o selvas o lo que sea sus terrenos. Eso es un fracaso, porque la gente que está ahí ya no tiene bien de qué vivir, porque el sustento que tenía ya se perdió. Un caso de éxito es en una zona enormemente afectada y dañada, erosionada, que está al norte de la Ciudad de México, y la mayoría de ustedes que no tienen suficiente juventud acumulada no van a saber de qué les estoy hablando, pero había una parte en el lago de Texcoco que generaba cada febrero sin falla tolvaneras que se masticaban en la Ciudad de México. Uno literalmente masticaba tierra de las tolvaneras que se levantaban y venían porque los vientos dominantes en la ciudad son del norte, y entonces levantaban el polvo, que es una arcilla muy fina, y lo depositaban por todos lados de la Ciudad de México. Bueno, llegó un ingeniero, Gerardo Cruikshank, entró al trabajo, aprendieron de los problemas que habían generado esto e hicieron uno de los ejemplos más importantes de restauración ecológica que existe en este país y más ignorados, que fue toda la restauración del lago de Texcoco, en el cual además empezaron a llegar montones de aves que ya no llegaban porque aquello era un lío, ¿no? Esa es una lección aprendida, el otro es un fracaso. Y tenemos muchas de estas lecciones aprendidas que ciertamente estas cosas no salen a la primera, hay que aprender. La naturaleza es un sistema muy complejo y hay que aprender cómo hacerlo. Pero aprender y, como decía Daniel, insistir y tener tesón para ir mejorando las cosas es el camino de que esto ocurra. Y yo creo que haber escogido este tema, finalmente, ya veo a Carlos muy inquieto de que acabe, ¿cómo se llama? En esta época a la cual también se hacía referencia, Carla y Daniel lo hacían, de pues el momento que estamos viviendo en el país, en que todo es negativo, absolutamente todo ha salido mal, estamos fritos, no sirve para nada de lo que estamos haciendo. Bueno, hay muchas cosas que no sirven, sin duda, yo les puedo dar una lista muy larga, pero hay otras muchas que sí existen, que están hechas ahí, que han sido el trabajo tesonero largo, muchas veces de la sociedad, otras veces de algunos gobiernos o locales o nacionales, pero lo que no podemos hacer es tener esta visión tan, yo diría, catastrófica de las cosas, y por eso el interés de tocar esto como un tema de dar a conocer cosas reales que han ocurrido y que hace unos años, cuando se celebraba el centenario de la Revolución, Conavio produjo un libro que se llamó Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, 100 casos de éxito, no 5 o 6, 100, narrados por quienes lo hicieron, y quienes lo hicieron eran comunidades rurales, ONGs, cooperativas, gobiernos locales, estatales, el gobierno federal, 100, y nos quedaron muchos por fuera, porque la idea era el 100, entonces nos quedamos en 100, fueron los 100 años de la Revolución. Pero y esto que van a escuchar ustedes ahora aquí, van a ser otros casos más, creo que muy pocos, si es que alguno se va a usar de los que ya salieron publicados. El libro está disponible en Conavio si lo quieren tener, o lo pueden bajar si entran a la página de Conavio. Es un libro muy sencillo de leer, es una página de descripción escrita por quienes lo hicieron y una página de ilustraciones para que la gente vea cómo se hicieron las cosas. Tenemos que darnos cuenta de que somos capaces de hacer las cosas, y cuando digo somos capaces, es toda la sociedad mexicana, no nada más el gobierno de un estado o no nada más el gobierno federal. Si estas cosas no se hacen con la gente y se hacen con gente que está motivada, educada, conocedora del tema, nunca las vamos a poder hacer. Y esto es uno de los
propósitos de estas actividades, de dar a conocer a la gente que las cosas se pueden hacer, que están al alcance de las manos, que no necesita uno ser un experto en lanzar cohetes a la luna para poder lograr estas cosas, ni de tener un doctorado o 2 doctorados, sino que se pueden hacer por gente tan común y corriente como los comuneros de Ixtlán de Juárez o como las cooperativas de langosta de Cancún o de Baja California Norte. Estos son muy importantes y yo creo que el tocar esto va a ser realmente muy importante. Se van a tocar 5 temas en esto de los logros y los casos de éxito. Uno es sobre restauración de ecosistemas, que es ahora a lo que tenemos que realmente meter de duro, porque los hemos amolado a Dios dar en décadas y décadas. Ahora lo que necesitamos es empezar a restaurarlos, a regresarlos lo más posible a como eran antes. Ese es un tema. El otro es el de áreas protegidas y corredores biológicos. Las áreas protegidas son el arma más importante que tenemos de conservación en México y es un sistema ejemplar a pesar de la estrechez enorme económica con la que funciona la CONAMP. El tercero es sobre pesquerías sustentables y restauración de corales, en los cuales también hay ejemplos muy claros de que eso se puede hacer, de que hay muchos daños en el mar está sufriendo problemas gigantescos, simplemente se está plastificando por la cantidad de plástico que se usa y que acaba en el céspol mundial que son los mares, pero también hay casos de éxito en México. Todos esos son casos mexicanos, no estoy hablando de cosas en Tahití o en Indochina o en España. El caso de la agrobiodiversidad, es decir, esa parte de la biodiversidad que es la más importante de todas, porque es la que comemos. Tampoco mucha gente se ha dado cuenta que los cultivos y las familiares silvestres de los cultivos son también biodiversidad, no son plantas cultivadas. Sí, son plantas cultivadas, pero son biodiversidad y es otro tema en el que yo creo que se están haciendo avances muy importantes en México. Y finalmente, el de recuperar especies que ya habíamos perdido del país, no del mundo, aunque cuando se pierden del mundo, se pierden del mundo. Y la única manera que queda es quizá o rescatarlas de algún zoológico y reproducirlas, o simplemente se perdieron y ya no hay nada. No hay manera de reproducir todavía una especie extinta. Pero en México se han recuperado especies que localmente se habían perdido, ya las tenemos de nuevo. Va a haber toda una serie de ejemplos de cómo se ha hecho el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, de comunidades rurales, de instancias gubernamentales federales o nacionales o estatales que han trabajado en esto. Lo que queremos dar es una idea de que todas estas cosas se pueden hacer si trabajamos en serio, honestamente y con buen conocimiento para hacer estos cambios, por el bien del país, porque eso es básicamente lo que logramos cuando rescatamos a la diversidad biológica. Hay muchos participantes en esta biblioteca que van a estar tomando sus momentos de hablar y de dar demostraciones. El Instituto de Ecología, que está en Jalapa, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de Cuernavaca, de la UNAM, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación, el Centro Nacional de Áreas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, a la que me referí, la Comunidad y Biodiversidad, que se dedica mucho junto con Restor Coral a problemas de áreas marinas para restauración y mejoría de esos sistemas, los Guardianes de las Semillas de Yucatán, que ya es un movimiento que está empezando a trabajar justamente con esa agrobiodiversidad de la que dependemos para comer. Este país, aparte de las muchas especies de las que hablaba Daniel que tenemos, orquídeas, mariposas, cactáceas, árboles, pinos, etcétera, es un centro de plantas domesticadas del mundo. Aquí se inventaron
decenas de plantas que ahora son sustento alimentario, no nada más de nosotros, sino del mundo. Aparte del maíz, el frijol, los chiles, las calabazas, decenas de especies, justamente porque teníamos la diversidad cultural y étnica, que fueron los que sacaron estas cosas de la nada, no de la nada, de la naturaleza. Estas cosas no existían antes de la presencia de la humanidad en el planeta. Ese es otro de los temas muy importantes, y aquí vamos a estar trabajando en esto, y desde luego todo el equipo de Conavio, que bajo la dirección de Carlos, a quien realmente quiero reconocer el esfuerzo tan grande que ha tenido durante 8 años. Empezamos con una sola actividad hace 8 años, tenemos ahora cientos de actividades en todo el país, decenas de instituciones que están colaborando en 23 estados de la República, y que ya lo hacen ellos por sí mismos, ¿no? Nosotros no estamos mandando a nadie, ya lo han tomado, se han convencido y lo están haciendo, y la participación social en esto es quizá para mí uno de los efectos más importantes de todo esto. Quiero agradecer nuevamente a Carla Iberia Sánchez por su presencia, y a los otros periodistas que van a estar con nosotros, Miguel Bárcenas, Iván Carrillo y Leonardo Ferreira, que van a estar en diferentes días haciendo un poco el trabajo que Carla ha hecho y va a hacer el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, doctor. Pues vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es precisamente el tema de la restauración. Consideramos que es un tema muy relevante. Más del 50% de los ecosistemas del país se han perdido o deteriorado, y es tiempo de empezar a restaurarlos. Afortunadamente tenemos experiencias mexicanas en la restauración de los ecosistemas, un volumen bastante grande que pueden descargar de la página web, y que precisamente forma pues el centro del tema de hoy.